Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, la verdad, redefine los límites de cómo entendemos el universo. Las alternativas a la relatividad general de Einstein. Pues tenemos sobre la mesa un artículo de Fethi M. Ramazanoglu, y es de los que duelen, de los que se meten en la matemática pura y dura de estas teorías. Nuestra misión hoy es entender cómo los físicos se aseguran de que estas nuevas ideas sobre la gravedad, que son increíblemente audaces, son coherentes, que no se vienen abajo por su propio peso matemático, vamos. Exacto. Y el artículo se centra en un problema muy concreto, muy técnico, pero que es fundamental. Para describir estas teorías se usan dos perspectivas, o, como las llaman, marcos matemáticos, el marco de Einstein y el marco de Jordan. Podríamos pensar que cambiar de una perspectiva a otra es un simple ejercicio de traducción, algo trivial. Como cambiar de metros a pies, ¿no? Una simple conversión. Ojalá fuera tan fácil. Pero como vamos a ver, es precisamente en esa traducción donde surgen problemas profundísimos. Problemas que pueden hacer que una teoría que parece perfectamente válida en un marco, de repente en el otro parezca físicamente inviable. Un disparate, vamos. Vale. Vamos a desgranar esto. Exploraremos un fenómeno que suena a ciencia ficción, la tensorización espontánea, que sugiere que la gravedad podría comportarse de forma distinta cerca de objetos extremos, como las estrellas de neutrones. Y sobre todo, veremos por qué este simple acto de cambiar el marco matemático es tan crucial y, al parecer, tan problemático. Para empezar, hay que admitir que la idea es emocionante. La relatividad general de Einstein funciona de maravilla. Es una de las teorías más exitosas de la historia. Pero, ¿y si no es toda la historia? Las teorías que explora el artículo, las escalar tensoriales, proponen que además de la curvatura del espacio-tiempo, hay otros campos que influyen en la gravedad. En el caso más simple, un campo escalar. Imaginar un campo escalar es como pensar en la temperatura de una habitación. En cada punto del espacio hay un solo número que te dice la temperatura. Es una capa de información extra que se añade al universo. Y esto nos lleva a un concepto clave: la escalarización espontánea. A mí me parece una idea muy elegante. Imagina este campo escalar dormido en casi todo el universo. Su valor es constante, 0. Así que no notamos su efecto. La relatividad general reina sin competencia. Pero al acercarse a un entorno de gravedad extrema como una estrella de neutrones, este campo se activa. Crece de forma espontánea y modifica la gravedad de forma drástica justo ahí. Es una idea muy atractiva, sí, sin duda, porque permite que la relatividad general sea correcta el 99,9% del tiempo, pero deja una pequeña puerta abierta para que algo nuevo ocurra, y que ocurra justo donde más nos interesa mirar, en los límites. Es una forma de buscar fisuras en la teoría de Einstein sin tener que tirarla entera a la basura, ¿sabes? Claro, y nos da algo que buscar. Podríamos detectar estas desviaciones con las ondas gravitacionales. Pero, como decías, todo esto depende de que las matemáticas que lo sustentan sean sólidas. Y aquí es donde entran los dos marcos. Exacto. El artículo explica que los físicos suelen formular estas teorías en el marco de Einstein. Y te preguntas, ¿por qué? Pues porque en ese marco, la parte de la ecuación que describe la gravedad pura, la geometría del espacio-tiempo, tiene exactamente la misma forma que la relatividad general. Es un lenguaje conocido, fiable, y eso facilita mucho los cálculos. Entiendo. Es como trabajar en tu idioma nativo para la parte más difícil del problema. Precisamente. Pero por otro lado, tenemos el marco de Jordan. En este, la materia, las estrellas, los planetas, nosotros, se comporta de la forma más sencilla y familiar. La materia sigue las líneas más rectas posibles en ese espacio-tiempo. Y esto también es muy útil, porque la materia es lo que observamos directamente. El problema es que para ciertos cálculos, un marco es mejor que el otro. Necesitas poder saltar de uno a otro constantemente. Y es ahí donde el artículo de Ramazanoglu encuentra las grietas. Esta traducción no es un simple cambio de variables. Aquí es donde entra tu famosa analogía de los diccionarios, ¿no? Exacto. Es como tener dos diccionarios para traducir un texto antiguo. En el diccionario A, las reglas gramaticales son sencillas, pero el vocabulario sobre objetos cotidianos es extrañísimo. En el B, el vocabulario es perfecto, claro, pero la gramática es un laberinto. Necesitas ambos para entender el texto, pero al traducir de uno a otro,
descubres que algunas palabras no tienen correspondencia o que una misma palabra puede significar cosas contradictorias. La traducción en sí misma genera problemas. Vale, si esta idea de activar un campo funciona con algo tan simple como un escalar, la pregunta obvia es, ¿se puede hacer con algo más complejo? ¿Qué pasa si intentamos usar un campo vectorial? El artículo explora justo eso. Es el siguiente paso lógico. Y de nuevo, para entender la diferencia, si el campo escalar es como la temperatura, un número en cada punto, un campo vectorial es como el viento en esa misma habitación. En cada punto no solo tienes una intensidad, un número, sino también una dirección y un sentido. Es un objeto matemático más rico, más complejo. Y a esto lo llaman vectorización espontánea. La lógica es la misma. Un campo vectorial que está apagado en casi todo el universo, pero que se activa cerca de una estrella de neutrones. En el marco de Einstein, el de la gravedad sencilla, esta generalización es bastante directa. Sí, en el marco de Einstein todo parecía ir bien. Pero aquí es donde aparece el primer gran obstáculo que aborda el texto. Al intentar transformar, al traducir esta nueva teoría vectorial al marco de Jordan, el de la materia sencilla, la cosa se tuerce. La función que define la transformación se vuelve implícita. Y lo que es más grave, la transformación deja de ser invertible para todos los valores posibles de los campos. Un momento, si la transformación entre marcos, si el diccionario no es invertible, ¿no invalida eso toda la teoría desde el principio? Quiero decir, ¿por qué seguir adelante si tu herramienta de traducción está rota? Esa es la pregunta del millón. Y muchos físicos teóricos te dirían que sí, que es un defecto fatal y que la teoría va a la papelera. Pero la perspectiva del autor, y de muchos en este campo, es diferente. Se preguntan, ¿esta rotura es una limitación de nuestro formalismo matemático, de nuestras herramientas, o nos está señalando una nueva física? Quizás esas configuraciones que existen en un marco pero no en el otro tienen un significado físico profundo que no entendemos. Por eso se sigue tirando del hilo. Esas configuraciones sin traducción son como frases gramaticalmente correctas en un idioma que no corresponden a ninguna idea coherente en el original. Son un callejón sin salida matemático. Y la gran pregunta es si también son un callejón sin salida físico. Vale, es un problema conceptual enorme. Pero el autor encuentra una solución y me pareció muy astuta. Propone no solo transformar la métrica del espacio-tiempo, sino también redefinir el propio campo vectorial en el nuevo marco. Es un ajuste muy ingenioso, ¿sí? En lugar de mantener el mismo campo vectorial y solo cambiar la geometría, crea un nuevo campo vectorial en el marco de Jordan que está relacionado con el original de una forma específica. Es un movimiento sutil, pero clave. Y con ese movimiento, la transformación se vuelve totalmente biunívoca, un mapeo perfecto, de uno a uno. El diccionario se arregla. Problema resuelto, ¿no? Resuelto para los vectores, sí. Y es una solución brillante, casi un truco de magia matemático. Pero es este tipo de magia lo que a veces nos debe hacer dudar. ¿Estamos arreglando la teoría o simplemente estamos escondiendo la suciedad debajo de la alfombra? Porque si este truco solo funciona una vez, para este caso concreto del campo vectorial, sugiere que el problema de fondo, la fragilidad de la traducción, es mucho más profundo. Y eso es exactamente lo que el autor encuentra al probar con un mecanismo diferente. Entiendo. El truco del vector funciona, pero queda la sospecha de si es un parche. Así que el artículo da un paso más. En lugar de cambiar el tipo de campo, de escalar a vectorial, estudia una teoría que cambia el mecanismo que provoca el crecimiento espontáneo. Exacto. El motor que activa el campo es diferente. En esta nueva versión, el acoplamiento depende de las derivadas del campo, un mecanismo que el texto denomina basado en fantasmas, ghost-based. El resultado final que se busca es el mismo, que el campo se active cerca de estrellas de neutrones, pero la maquinaria interna es distinta. Y es aquí donde surgen los problemas más graves, el verdadero núcleo de la investigación de Ramazanoglu. Al transformar esta nueva teoría al marco de Jordan, aparecen dos banderas rojas enormes. Enormes, sí. Mucho más serias que las del caso vectorial. La primera es que las ecuaciones de movimiento resultantes contienen hasta cuartas derivadas temporales. Y aquí es donde a cualquier físico teórico se le ponen los pelos de punta. ¿Por qué es tan grave? Suena técnico, pero ¿cuál es la implicación física? Encontrar cuartas derivadas en tus ecuaciones es como si un arquitecto diseñara un edificio que al menor soplo de viento usara esa energía para vibrar cada vez más fuerte hasta hacerse pedazos.
El teorema de Ostrogradsky, que es un resultado matemático muy sólido, nos dice que estas teorías suelen contener las semillas de su propia destrucción. Predicen energías negativas, partículas fantasma que se mueven hacia atrás en el tiempo, un auténtico caos. Una teoría con esta enfermedad de Ostrogradsky es inestable, predice su propio colapso y por lo general va directa a la papelera. Es el primer filtro que se le pasa a cualquier teoría nueva. Vale, eso es una señal de alarma catastrófica. ¿Y la segunda? En la segunda es que nuestro viejo amigo, el problema de la no invertibilidad, regresa con fuerza. Igual que en el caso vectorial, la transformación no siempre es posible. Pero esta vez, el artículo demuestra que no hay una redefinición simple del campo que pueda solucionarlo. El truco de magia que funcionó tan bien para el campo vectorial, aquí no sirve. Simplemente no hay conejo en la chistera. Para ciertos valores de los campos en el marco de Jordan, la ecuación de transformación no tiene solución. No es que sea difícil de encontrar, es que matemáticamente no existe. Entonces parece un callejón sin salida. Tienes una teoría que predice su propia destrucción y además el diccionario para traducirla está roto de una forma irreparable. La teoría está condenada. Pues aquí es donde viene el giro de guión, el hallazgo más sorprendente del artículo. Demuestra algo extraordinario. Aunque esas terroríficas derivadas de cuarto orden aparecen en las ecuaciones al hacer la transformación, se pueden eliminar. ¿Cómo? ¿Simplemente las ignoras? No, mucho más elegante. Manipulando las propias ecuaciones de movimiento, el autor demuestra que esos términos peligrosos, los que predicen el caos, se cancelan entre sí. Es una cancelación casi milagrosa, que no es obvia a primera vista. Las ecuaciones finales, una vez que haces todo el álgebra, son en realidad de segundo orden en el tiempo. La inestabilidad era un espejismo matemático. O sea que el problema que haría sonar todas las alarmas en el mundo de la física teórica, el fantasma de Ostrogradsky, resulta ser solo eso, un fantasma. La teoría se salva del colapso catastrófico. Es un giro increíble. Pero, y esto es lo fascinante, al resolver este gran problema, el que parecía el fin del mundo, el autor nos obliga a mirar el otro, el que parecía menos importante. Exacto. Decir que la teoría está a salvo es quizás demasiado optimista. El análisis resuelve el problema de las derivadas superiores, lo cual es un logro técnico muy significativo. Pero la no invertibilidad persiste. El propio autor lo admite y lo deja como una pregunta abierta. No se resuelve. El fantasma de las derivadas superiores se ha ido, pero el de la no invertibilidad sigue en la habitación. Y ahora no podemos ignorarlo. Volvemos a la pregunta fundamental. ¿Qué significa físicamente un estado en el marco de Jordan que no tiene un equivalente en el marco de Einstein? Es una inconsistencia conceptual que sigue planeando sobre la validez de estas teorías. El clímax del artículo es que este resultado se generaliza. No es solo una curiosidad de ese modelo basado en fantasmas. El autor demuestra que para una familia muy amplia de teorías de tensorización espontánea, este mecanismo de cancelación de las derivadas superiores siempre funciona. Y esto es crucial, porque significa que los investigadores que trabajan en este campo pueden usar el marco de Jordan para ciertos cálculos sin temor a que la teoría se vuelva físicamente inconsistente por este motivo. Les da una herramienta que antes parecía una bomba de relojería y ahora se demuestra segura, al menos en este aspecto. Es un gran avance que da robustez a todo el programa de investigación. Pero no resuelve el otro gran problema. No lo resuelve. La cuestión de la no invertibilidad sigue presente en el caso general. Y como el propio texto menciona, que las ecuaciones sean de segundo orden no garantiza que la teoría esté libre de otros problemas más sutiles, otras inestabilidades o comportamientos extraños. Este trabajo es una pieza clave, da un espaldarazo a estas teorías frente a una crítica muy específica y muy grave, pero al mismo tiempo, casi sin quererlo, subraya que todavía quedan preguntas conceptuales muy profundas por responder. Entonces, si tuviéramos que destilar las conclusiones clave de todo este análisis, ¿cuáles serían? Por un lado, hemos visto cómo los físicos están explorando nuevas teorías de la gravedad que van más allá de Einstein, con fenómenos exóticos como la tensorización espontánea que solo se manifestarían en los laboratorios más extremos del universo, como las estrellas de neutrones. Y hemos profundizado en el trabajo de orfebrería matemática que se necesita para validarlas. La lección principal, para mí, es que un simple cambio de perspectiva matemática, del marco de Einstein al de Jordan, no es inocente. Puede introducir problemas que parecen fatales, como la aparición de esas derivadas temporales de orden superior,
que, según teoremas bien establecidos, sugieren una física inestable y caótica. Pero el hallazgo central de esta fuente, el gran giro, es que para una amplia clase de estas teorías, esos problemas son solo artefactos de la formulación matemática. Son fantasmas en la maquinaria, que se cancelan al examinar las ecuaciones en su conjunto. Esto demuestra que las teorías son más coherentes y robustas de lo que parecían a primera vista. Sin embargo, y este es el pero que lo cambia todo, también se ha puesto de manifiesto un problema persistente, que este trabajo no resuelve, sino que más bien acentúa: la no invertibilidad de la transformación entre marcos. Esto deja preguntas abiertas sobre el significado físico de ciertos estados, un recordatorio de que estas teorías, aunque fascinantes, aún no están completamente comprendidas a nivel fundamental. Es la pieza del rompecabezas que sigue sin encajar. Y para terminar, una última idea para la reflexión. El artículo menciona de pasada que el marco de Jordan es útil para calcular efectos específicos como la memoria de las ondas gravitacionales, que son huellas sutiles que las ondas dejan en el tejido del espacio-tiempo. Esto me lleva a preguntarme algo. ¿Podrían ser precisamente esas regiones matemáticamente problemáticas, esos callejones sin salida donde la traducción entre marcos falla, el lugar donde se esconden los fenómenos físicos más novedosos y detectables que estamos buscando? Quizás el error en el diccionario no es un error, sino la definición de una palabra nueva que aún no entendemos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.